Hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos y con todas. Es para mí, yo soy Luis Tábara, soy médico, ginecólogo, obstetra, expresidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, y debo agradecer a mi sociedad el haberme invitado para presidir esta importante reunión sobre uno de los problemas más frecuentes que encontramos en la práctica ginecobstétrica, y me refiero a la preeclampsia, una entidad conocida desde muchos años atrás. Se describió desde la cultura china, en la cultura egipcia y en otras latitudes, y siempre ha tenido el estigma de ser una enfermedad con consecuencias muy adversas para la madre, para el feto y para el recién nacido. Es una enfermedad, como hoy en día sabemos, de causa multifactorial, en donde tienen que ver los aspectos genéticos, los aspectos inmunológicos, los problemas ambientales y muchos otros seguramente que tendremos que ir descubriendo en el camino del estudio de la génesis de esta enfermedad. Para tratar el tema, se ha invitado a un panel de expertos de Perú, de los Estados Unidos, de Panamá, que seguramente nos van a deleitar con sus presentaciones que han sido programadas anticipadamente. El moderador de esta reunión va a ser el doctor Enrique Guevara Ríos. El doctor Enrique Guevara Ríos es un especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es el actual secretario general de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Es el coordinador general del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de FLASOC. Igualmente el jefe del Departamento de Cuidados Críticos del Instituto Nacional Materno Perinatal. Es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ya no sigo más porque el tiempo ya no me da. Así que queda en manos del doctor Guevara la moderación de este evento. Adelante, el doctor Guevara. Muchas gracias por la presentación, doctor Luis Tábara. Buenas tardes, estimadas y estimados colegas. El día de hoy, como muy bien lo ha señalado el doctor Tábara, vamos a hablar sobre un tema que es muy importante por la enorme repercusión que tiene en la salud de las mujeres. La preeclampsia es un trastorno hipertensivo grave, muy grave, diría yo, como es de conocimiento de todos ustedes, y que en el 2018 fue la primera causa de muerte en el Perú, en el 2019 fue la segunda causa de muerte, en el 2020 volvió a ser la primera causa de muerte materna, y en el 2021 bajó al tercer lugar. Sin embargo, en la mayoría de hospitales nacionales y regionales, la primera causa de muerte materna probablemente es la preeclampsia. Y poniendo como ejemplo el Instituto Nacional Materno Perinatal, aproximadamente el 44% de todas las muertes en los últimos 10 años es por preeclampsia, y es el 50% de las causas de morbilidad materna extrema en el Instituto Nacional Materno Perinatal. Entonces, ustedes pueden darse cuenta de la importancia tremenda que tiene de poder hacer una predicción de la preeclampsia y posteriormente tratar de prevenir la misma, y las cosas se complican más cuando muchas veces se presenta en forma atípica. Entonces, como ya se ha señalado muy bien el doctor Luis Tábara, 3 distinguidos profesores nos van a hablar sobre este tema. En primer lugar, vamos a responder a la pregunta: ¿es eficaz la prevención de la preeclampsia? Y para ello tengo el gusto de presentar al doctor Enrique Gil Guevara. Él es médico ginecólogo obstetra por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en medicina y cirugía del Fetal King's College Hospital de Londres, Reino Unido,
tiene un diplomado en investigación clínica en la Universidad de Harvard, es director actual del Instituto Peruano de Medicina y Cirugía Fetal, responsable de la Unidad de Medicina y Cirugía Fetal de la Clínica Delgado, y además él es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Bienvenido y adelante, doctor Enrique Gil Guevara. Muchísimas gracias, doctor Guevara, por la presentación. Muy generosas sus palabras. Asimismo, agradecer al doctor Luis Tábara por la presidencia de esta sesión. Y muchísimas gracias a todos los colegas de la Sociedad Peruana de Ginecobstetricia. En esta oportunidad vamos a iniciar esta sesión respondiendo a la pregunta de si es importante o no hacer una predicción. Y como muy bien han mencionado tanto el doctor Tábara como el doctor Guevara, la importancia de predecir esta enfermedad es para luego poder actuar, ya sea previniéndola o ya sea tratándola a tiempo y evitar las consecuencias funestas de una preeclampsia no tratada a tiempo, que afectan no solamente a la mujer gestante, sino también al feto. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Quiero ver si es que se ve. Actualmente está en modo presentación. Correcto, doctor. Lo vemos correctamente. Puede proseguir. Perfecto. Entonces, como muy bien dice el título de la presentación, vamos a hablar sobre una actualización en la predicción de preeclampsia. Y básicamente voy a dividir mi presentación en predicción de la preeclampsia en el primer trimestre, predicción de la preeclampsia en el segundo trimestre y predicción de la preeclampsia en el tercer trimestre. Y al mismo tiempo voy a introducir un nuevo método que actualmente se está dando en el mundo, que ha sido presentado en el Congreso Mundial de Medicina Fetal hace 2 semanas en Grecia, que es la introducción de la evaluación o el estudio Doppler de la arteria oftálmica materna, tanto en el segundo como en el tercer trimestre del embarazo. Sabemos tradicionalmente que la preeclampsia es una combinación que se basa en hipertensión materna y proteinuria, pero asimismo se han ido introduciendo nuevos factores, como tanto lo mencionan en la Asociación del Colegio Americano de Ginecobstetricia, en cuanto a síntomas y estudios laboratoriales, y asimismo una institución que por sus siglas en inglés se llama la International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy, que involucra factores maternos, es decir, los síntomas premonitorios, factores fetales y de laboratorio, y asimismo factores de imbalance o desbalance angiogénico, AI, Angiogenic Imbalance, es decir, a la cabeza el placental growth factor, el factor de crecimiento placentario, y el soluble FLT. Todos estos factores intervienen en lo que es la definición de la preeclampsia, que más adelante también tocará el doctor Paulino Vigil en lo que es el manejo de la preeclampsia típica. Y ahora nos vamos a enfocar en cómo predecirlo. Y básicamente existen 2 formas de predecir la preeclampsia. Una es más tradicional, la más conocida, que es en base al score de riesgos. Y otra es la que vengo a proponer en cuanto a actualización, que en inglés se le llama el método de los riesgos competitivos. El score de riesgos es lo que tradicionalmente hemos venido utilizando siguiendo los lineamientos del Colegio Americano de Ginecobstetricia, tanto del 2018 como del Colegio Británico del 2010, en los cuales utilizamos criterios o factores de riesgo tanto para catalogarlo como riesgo alto como riesgo moderado. Y esto pueden ser, para riesgo alto, preeclampsia previa, enfermedad renal crónica, hipertensión crónica, diabetes o lupus eritematoso sistémico, el síndrome de fosfolipídico. Y para riesgo moderado, que es el primer embarazo, que sea una mujer de edad avanzada, con obesidad y con un periodo interquinésico abultado. Pero ¿cuál es el problema con esto? El problema es que es algo simple de hacer, es simple, pero la tasa de detección utilizando este score de riesgos en el primer trimestre del embarazo solamente nos permite llegar a un 40%, con una tasa de falsos positivos del 10%, y no aplica un riesgo realmente personalizado. Por esa razón viene lo que es el método de riesgos competitivos o factores competitivos. ¿Y en qué consiste esto? Básicamente consiste en entender que si asumimos que la incidencia de la preeclampsia varía entre un 2 y un 4% en la población general, si nosotros proyectásemos
el embarazo indefinidamente, es decir, no se interrumpiera a las 40 semanas, sino la mujer siguiera embarazada indefinidamente, todas las mujeres de una población general desarrollarían preeclampsia alrededor de las 54 semanas. Es un modelo estadístico, puramente. Pero que con ciertos factores de riesgo, que vamos a tocar a continuación, hacen que esta aparición de preeclampsia, que esta curva, se desplace hacia la izquierda. Y por esa razón, en aquella población con factores de alto riesgo, la incidencia de preeclampsia ya no es un 2 a 4%, sino puede llegar hasta un 60%. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es primero determinar un riesgo a priori, es decir, un riesgo inicial basado en características maternas y en la historia médica obstétrica, es decir, si la paciente tiene hipertensión, es decir, utilizamos el score de riesgos que normalmente usamos diariamente. Pero a ese riesgo inicial, nosotros vamos a agregarle marcadores, vamos a agregarle biomarcadores para modificar ese riesgo a priori y convertirlo en un riesgo a posteriori y dar como un riesgo personalizado para cada paciente. Entonces, esos factores iniciales que me van a modificar el riesgo inicial están dados por la edad, mayor edad, mayor riesgo, mayor peso, mayor riesgo, la altura, a mayor altura, menor riesgo es protector, al igual que la raza también, cuando es obviamente raza afrocaribeña o surasiática, tiene mayor riesgo de hipertensión, el haber tenido una preeclampsia en un parto previo hace que tenga mayor riesgo, el haber tenido un parto previo sin preeclampsia hace que tengamos un menor riesgo de preeclampsia, al igual que la historia familiar, o si es fertilización in vitro. Todos estos factores hacen que nuestro riesgo inicial sea bajo o sea alto, pero no nos quedamos allí, no nos quedamos allí. Y lo que vamos a hacer es agregar estos biomarcadores, que son tres. La presión arterial media, tomada en cada uno de los brazos por 2 veces, el estudio Doppler de las arterias uterinas y el estudio bioquímico del placental growth factor, del factor de crecimiento placental. Y estando en el primer trimestre, porque estamos hablando de la predicción de preeclampsia en el primer trimestre, nosotros vamos a sacar una tasa de detección para aquella preeclampsia que va a aparecer antes de las 34 semanas de un 90%. Para aquella preeclampsia que va a aparecer antes de las 37 semanas, la tasa de detección usando este esquema es del 75%, y para la preeclampsia que aparece después de las 37 semanas es solo de un 45%, combinando la historia materna, es decir, los factores de riesgo inicial, y agregándoles la presión arterial media, el Doppler de las uterinas y el factor de crecimiento placental. ¿Y qué pasa si combinamos o comparamos este score de riesgos del Colegio Americano con el de la Fetal Medicine Foundation? Veremos que, como ustedes pueden ver aquí, la tasa de detección para la preeclampsia antes de las 34 semanas no es del 47% como en el score de riesgo, sino es del 90%. Para la preeclampsia de antes de las 37 semanas no es del 41% como sería utilizando solo el score de riesgos, sino sería del 82%. Y para aquella preeclampsia que aparece después de las 37 semanas ya no sería del 26% como lo haríamos con el score de riesgo, sino de un 44%. Pero luego viene la pregunta que cae por su propio peso, y está bien hacerla. En medios como los nuestros, donde no utilizamos el placental growth factor, el factor de crecimiento placentario, por su precio, por su disponibilidad a lo largo del país, serviría utilizar esta aproximación de descarte, de predicción de preeclampsia, como les estoy proponiendo, y la respuesta es sí. Porque como ustedes pueden ver en el cuadro, utilizando los factores maternos, es decir, la historia materna previa y los factores de riesgo iniciales, con la presión arterial media y un estudio Doppler adecuado de las arterias uterinas, no obtendremos ese 90% para la preeclampsia que aparece antes de las 34 semanas, pero obtenemos un 83%, que es el doble de la tasa de detección que se obtiene con el score de riesgos. Para la preeclampsia que aparece antes de las 37 semanas, no obtenemos el 75% que utilizaríamos con el placental growth factor, pero obtenemos un 70%. Y para la preeclampsia a término es igual de baja que utilizando el placental growth factor, alcanzando apenas un 40%. Por lo tanto, en nuestro medio, utilizar
un approach, un esquema en el cual combinemos los factores de riesgo maternos con la presión arterial media y el Doppler de las arterias uterinas, a pesar de no tener el placental growth factor, es mejor la tasa de detección que utilizando solamente el score de riesgos. ¿Y cuáles son los otros biomarcadores que podemos utilizar ya no solamente en el primer trimestre, sino también en el segundo y en el tercer trimestre? Pues aparte del placental growth factor, viene a estar el soluble FLT1. Pero como vuelvo a repetir, somos conscientes de que en nuestro medio el utilizar el placental growth factor, el factor de crecimiento placentario y el soluble FLT1 no es algo viable. Por lo que otro de los factores que intervienen en la severidad de la preeclampsia en distintas gestantes es cómo responde el corazón de la madre, cómo responde su sistema cardiovascular. Y numerosos estudios se han dado, y en este último publicado en prensa en el 2022, en el Journal of American Cardiology, se ha visto que un factor de riesgo independiente para la severidad de la preeclampsia, en cuanto a screening, viene a ser la resistencia vascular periférica. ¿Y cómo traducimos la resistencia vascular periférica en nuestra evaluación materno-fetal diaria? Básicamente, como ustedes pueden ver en el video, haciendo la evaluación o el estudio Doppler de la arteria oftálmica materna. Y para eso, en un transductor, como ustedes pueden ver, convexo, recto y lineal, nosotros a la paciente gestante simplemente le decimos que cierre los ojos y de forma muy gentil, muy suave, nos colocamos con el transductor, con el eje mayor alineado, con la fisura palpebral, activamos el color Doppler y vamos a obtener dos ondas sistólicas, un primer pico sistólico, un segundo pico sistólico. Y lo que nosotros vamos a hacer es, al igual que cuando medimos la arteria cerebral media, el pico sistólico, la velocidad sistólica, aquí también vamos a hacer lo mismo con esos dos. Y aquí tienen ustedes el diagrama en la izquierda, cómo se ve en el monitor, la imagen de la arteria oftálmica. Tienen el primer pico sistólico, el segundo pico sistólico y el flujo diastólico. Y lo que nosotros vamos a hacer es calcular la diferencia entre la velocidad de este primer pico sistólico y la velocidad de este segundo pico sistólico. Y esto es lo que ya venimos haciendo en el Instituto de Medicina Fetal. Como ustedes pueden ver, esta es una paciente que ha dado su permiso para poder evaluarla, que la evaluación se realizó tanto a las 22 semanas como a las 36 semanas, 4 días, como ustedes pueden ver, donde tenemos el primer pico sistólico, el segundo pico sistólico, y aquí calculamos la velocidad del primero 28 centímetros por segundo, el segundo 17, calculamos la diferencia y en base a eso nosotros vamos a obtener un riesgo en base a los cuadros que les voy a mostrar a continuación. Y estos son los cuadros. Aquí tenemos la diferencial, el delta o el ratio entre el segundo pico sistólico y el primer pico sistólico, tanto en el segundo trimestre, es decir, cuando ustedes están haciendo la ecografía de la morfológica, es decir, entre las 20 y las 24 semanas, o cuando están haciendo la ecografía de crecimiento entre las 32 y las 36 semanas. El Doppler de la arteria oftálmica empieza a agregar, junto con el Doppler de la arteria uterina, un factor de riesgo. Recordando lo siguiente, que ecográficamente hablando, el screening de preeclampsia en el primer trimestre utiliza a la arteria uterina, más no a la arteria oftálmica. En el screening de preeclampsia del segundo trimestre utilizamos a la arteria uterina y a la arteria oftálmica. Y en el screening de preeclampsia en el tercer trimestre no se utiliza a la arteria uterina, pero sí se utiliza a la arteria oftálmica. Y aquí ustedes pueden ver los cuadros donde la evidencia nos data de qué importante es agregar, tanto en el screening del segundo trimestre, imagen de la izquierda, como en el screening del tercer trimestre, imagen de la derecha, la arteria oftálmica. Pueden ver que cuando se utiliza la combinación de factores maternos con presión arterial media y con arterias uterinas, y agregamos la arteria oftálmica, que viene a ser esta barra en moradito, llegamos hasta un 88%. 88% en el segundo trimestre del embarazo para aquella preeclampsia que va a aparecer antes de las 37 semanas. Cuando tratamos de predecir la preeclampsia que aparece después de las 37 semanas, la tasa de detección es baja. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Es importante recordar que la preeclampsia que va a aparecer antes de las 37 semanas, es decir, la preeclampsia pretérmino, la más severa,
es detectable fácilmente por estos métodos, pero esa preeclampsia tardía, la que va a aparecer a término, no es bien detectable por estos métodos, y eso más adelante lo vamos a discutir. En el tercer trimestre ya no se utilizan las arterias uterinas, y por esa razón vamos a utilizar la combinación de factores maternos, la presión arterial media y al mismo tiempo el Doppler de la arteria oftálmica, logrando un 83% de tasa de detección para aquella preeclampsia que va a aparecer en las siguientes 3 semanas. Es decir, si hago la evaluación a las 34 semanas, la preeclampsia que fuera a aparecer en las siguientes 3 semanas antes de las 37, la podría detectar hasta en un 83%. Recuerden, en el segundo trimestre sí se utiliza la arteria uterina, en el tercer trimestre no se utiliza la arteria uterina porque no ha demostrado utilidad en el tercer trimestre del embarazo para predecir preeclampsia. ¿Y qué pasa con aquellas pacientes? Porque el tema que se me ha asignado es solo predicción, no prevención. ¿Qué pasa en aquellas pacientes que en su embarazo anterior tomaron aspirina? Tomaron aspirina y ahora se presentan para un nuevo embarazo. Entonces no sabemos si no desarrolló preeclampsia por la aspirina o si no desarrolló preeclampsia porque en fin no iba a desarrollar preeclampsia así haya tomado aspirina. Entonces hay 3 escenarios posibles. En primer lugar, haber ignorado el hecho de que tomó aspirina y simplemente asumir que se trata de una gestación previa sin preeclampsia. El segundo escenario es continuar el tratamiento con aspirina, es decir, a todas las mujeres que tuvieron aspirina en el embarazo anterior, darles ahora también aspirina. Y el tercer escenario, que es el que nosotros recomendamos y el que se recomienda y que se utiliza, es considerar a las mujeres que recibieron aspirina en el embarazo anterior como si fueran nulíparas para este embarazo actual. ¿Y por qué digo esto? Porque se acuerdan, en una de mis primeras diapositivas dije que un factor protector era tener un embarazo previo sin preeclampsia. Claro, pero en este caso está sesgado porque podría haber sido por la aspirina. Y al mismo tiempo el haber tenido un embarazo previo con preeclampsia constituía un factor de riesgo. Por lo tanto, cuando una paciente ha tenido aspirina en el embarazo anterior y viene de nuevo, es mejor considerarla para este método de screening como si estuviera recién gestando, como si fuera su primera gestación. Entonces, para terminar, mis 2 diapositivas, ya vimos lo que es el screening en el segundo trimestre y vimos que tendríamos un grupo de alto riesgo y un grupo de bajo riesgo. Cuando hacemos el screening utilizando factores maternos, presión arterial media, arteria uterina y arteria oftálmica, en el segundo trimestre vamos a tener 3 grupos, ya no 2, como en el primer trimestre, alto riesgo y bajo riesgo. Vamos a tener 3 grupos, alto riesgo, riesgo intermedio y bajo riesgo. Aquellas que salen de bajo riesgo directamente son evaluadas en el tercer trimestre. Aquellas que salen de riesgo intermedio tienen que volver a ser evaluadas a las 32 semanas. Y aquellas que salen de alto riesgo se les tiene que monitorizar a las 24, 28 y 32 semanas en busca o tratar de detectar a tiempo una preeclampsia de aparición temprana. En el caso de la preeclampsia, en el caso del screening en el tercer trimestre a las 36 semanas para la preeclampsia a término, se hizo un estudio y se acaban de presentar los resultados en el Congreso Mundial sobre la administración de pravastatina versus placebo y lamentablemente se demostró de que la pravastatina no ayuda para prevenir la aparición de preeclampsia a término cuando se hace el screening en el tercer trimestre del embarazo. Es por esa razón que en cuanto a la evaluación del riesgo de preeclampsia a las 36 semanas, utilizando presión arterial media, Doppler de arteria oftálmica y los factores de riesgo maternos, ya no vamos a tener 2 grupos, es decir, alto riesgo y bajo riesgo como en el primer trimestre. Ya no vamos a tener 3 grupos, alto riesgo, riesgo intermedio y riesgo bajo como en el segundo trimestre. Sino la propuesta es que si yo evalúo a las 36 semanas utilizando estos factores que les estoy mencionando, voy a generar 5 grupos en los cuales voy a tener un grupo de muy alto riesgo que deberían nacer en la semana siguiente, de alto riesgo que podrían nacer a la semana 38, riesgo intermedio a la semana 39, bajo riesgo a la semana 40 y de muy bajo riesgo, que sería la mayoría, afortunadamente, se les maneja de forma expectante. Esta propuesta aún se va a demostrar, es decir, va a empezar un estudio en los siguientes años incorporando a todas estas gestantes para poder delimitar cuáles van a ser los números necesarios para decir, ok, de tal a tal punto va a ser alto riesgo, de tal a tal punto va a ser bajo riesgo, y de esa forma se va a poder detectar a tiempo
una preeclampsia realizada en el tercer trimestre. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, la preeclampsia pretérmino es la que causa mayor daño, mayor severidad, es la que tiene menor incidencia dentro de las preeclampsias. En cambio, las preeclampsias a término, que son la mayoría, que aparecen recién al final del tercer trimestre, pueden ir solapadas y si no tienen un buen control prenatal, son las que afectan efectivamente a la madre o incluso al feto a término. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Gil, por su brillante exposición y por la gran contribución que hace para la predicción de la preeclampsia. Me parece muy interesante todos los datos que usted ha presentado y seguramente ya lo vamos a conversar al final con las preguntas que harán todos nuestros colegas. Nuevamente muchas gracias, doctor Enrique Gil.